Claro, aquí tienes la traducción precisa al español. Un teniente general, en un arrebato de arrogancia, empuja con el hombro a su superiora y se da cuenta con horror de que se ha topado con la primera mujer general de ejército en la historia del país. Su venganza, fría e implacable, le aprieta el cuello y desata una avalancha de acontecimientos. Una corrupción a gran escala que sacudió a todo el ejército. La tragedia de un hombre que lo perdió todo y cayó a lo más bajo demuestra con qué elegancia y crueldad el verdadero poder puede aniquilar a un oponente. 4 de la mañana, la hora en que el mundo entero se esconde y solo la fría oscuridad oprime la tierra. El enorme puesto de control del Comando de Operaciones Especiales, COE, estaba sumido en el silencio, como una pintura hecha con tinta. Pero en el corazón mismo de ese silencio, en lo más profundo del edificio principal del cuartel general, ya brillaba una luz inextinguible. Era el despacho de la comandante, la general de ejército Ana Lebedeva. Era una leyenda viviente, la primera mujer en alcanzar el rango de general de ejército en la historia de las Fuerzas Armadas Nacionales, al mando del COE, que llevaba a cabo las misiones más peligrosas y secretas. Sin embargo, su día no comenzaba en un lujoso despacho donde brillaban las estrellas de sus sombreras, sino en el polvo y el barro de los niveles más bajos. Tomó de su escritorio una gorra de campaña. No era la gorra de gala con 4 estrellas brillantes, sino una común, desgastada, con los bordes raídos, cuyas huellas del tiempo hablaban de una autoridad mayor que cualquier uniforme nuevo. De pie frente al espejo de cuerpo entero, se examinó. En lugar de la casaca de gala, vestía un uniforme de campaña digital desgastado, sin insignias ni parches. Con esa apariencia podría haber sido confundida con un soldado común recién despierto. Se subió la cremallera hasta la barbilla y se puso la gorra, como de costumbre. Bajo la visera, sus ojos profundos y tranquilos se volvieron aún más oscuros. Eran los ojos de alguien que había mirado a la muerte a la cara durante décadas, en desfiladeros y en el corazón del enemigo. Ahora esa mirada se dirigía a los rincones más oscuros de su propio comando. Saliendo sigilosamente al pasillo, abandonó el edificio del cuartel general sola, sin ayudante ni coche oficial. El aire de la mañana era afilado como el filo de un cuchillo, y el frío que penetraba en sus pulmones le aclaraba aún más la mente. Se dirigía a los cuarteles de la 700 Brigada de Operaciones Especiales, conocida como los Lobos de Acero, bajo su mando directo. Infiltrarse en la vida de los soldados más rasos sin previo aviso. Era su ritual, su filosofía de mando, de la que no se había apartado ni un día desde que asumió el cargo. Su principio era: las estrellas no deben brillar en el cielo, sino en los hombros de los soldados que están en el terreno más bajo, y solo entonces adquieren su verdadero peso. Cuando pasó por el puesto de control de la brigada, el centinela somnoliento apenas la miró y no la detuvo. Probablemente pensó que era algún oficial deambulando por la base en el crepúsculo del amanecer. Ana se movía como una sombra. Sus pasos, perfeccionados por años de servicio en las fuerzas especiales, se aferraban silenciosamente al suelo. Al acercarse al viejo edificio del cuartel, oyó sonidos débiles, la tos de alguien dormido y un extraño chirrido, como si algo arañara el frío suelo de cemento. Abrió con cuidado la puerta del tercer cuartel. La puerta emitió un chirrido oxidado. Dentro, una mezcla de olores a sudor, polvo viejo y un sutil moho le golpeó la nariz. Incluso en la oscuridad, se sentía el aliento cálido de docenas de jóvenes. Bajo la tenue luz roja de una lámpara de emergencia, inspeccionó el lugar. Viejas literas de 2 pisos se alineaban en largas filas a ambos lados del pasillo. Los soldados dormían profundamente, respirando de manera uniforme. Al mirar sus jóvenes y cansados rostros, Ana sintió un peso en el corazón. ¿Quién de ellos, a una sola orden suya, tendría que adentrarse en territorio enemigo, arriesgando su vida? Su mirada se detuvo en una de las esquinas. Una vieja litera chirriaba con especial intensidad. Cada vez que el soldado del catre superior se movía, toda la estructura se tambaleaba como si estuviera a punto de colapsar. Ana se acercó en silencio y tocó el marco de metal, frío y áspero. La soldadura en la unión se había agrietado hacía tiempo, y varios tornillos estaban flojos y ya no sujetaban. Con cualquier movimiento brusco, el soldado de arriba podría caer directamente sobre el que dormía abajo. Era una clara evidencia de negligencia criminal. Giró la cabeza y miró el extintor en la esquina del cuartel. A la luz de la lámpara de emergencia estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Al comprobar la etiqueta de inspección, frunció el ceño. La última revisión había sido hacía 6 meses, y la fecha de caducidad había pasado hacía 3.
En caso de incendio, ese extintor no sería más que un trozo de chatarra. No era un simple error. Era negligencia, un delito de incumplimiento del deber. Un juego peligroso cuya apuesta eran las vidas de los soldados. Ana salió del cuartel y caminó por el pasillo. Al final, sobre una puerta con el letrero «Salida de emergencia», colgaba una luz de emergencia, pero no estaba encendida. Tocó la lámpara. Fría, parecía que no funcionaba desde hacía mucho tiempo. Si hubiera una emergencia en la oscuridad, los soldados no podrían encontrar la salida y, presas del pánico, podrían sufrir un terrible accidente. Una ira fría, similar a la lava, comenzó a hervir en su interior. Las cifras y las letras en los informes siempre eran perfectas. Todo en orden, sin incidentes. Pero la realidad que veía con sus propios ojos era aterradora. Y lo más probable es que no fuera un problema exclusivo de la 700 Brigada. Probablemente era un cáncer invisible que se había extendido por todo el comando. Comandantes preocupados únicamente por su propio bienestar y ascenso, que hacían la vista gorda a lo más importante: la seguridad y las condiciones de vida de los soldados. ¿Quién es usted?, sonó una voz fría a su espalda. Ana se giró. En la oscuridad, un teniente con el brazalete de oficial de servicio la miraba. Su mirada estaba llena de sospecha. «Un joven y enérgico oficial de inspección», respondió Ana con voz breve y grave. Su voz sonaba autoritaria. El teniente la examinó de pies a cabeza, su uniforme raído, pero la sospecha no desapareció. «¿De qué unidad es usted?». «Su nombre». «Realizar una inspección en solitario a estas horas va en contra del reglamento». «¿Del reglamento?», repitió Ana en voz baja. Una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Ese reglamento les enseña a hacer la vista gorda ante el hecho de que las literas de los soldados están a punto de colapsar? ¿Que los extintores están caducados y la iluminación de emergencia no funciona? El rostro del teniente se congeló al instante. Incapaz de ocultar su vergüenza, balbuceó. Eso debe haberse pasado por alto durante el traspaso de responsabilidades. Lo corregiremos de inmediato. ¿De inmediato? ¿No ves al soldado que duerme en esa litera? Si se derrumba esta noche, ¿la palabra corregiremos le devolverá la vida? La voz de Ana era baja pero gélida. Su mirada, incluso en la oscuridad, atravesaba al teniente. El teniente retrocedió instintivamente. La había tomado por algún suboficial con un uniforme gastado, pero el aura que emanaba de ella era tal que era imposible resistirse. Era un carisma abrumador, que solo podía sentirse en un veterano con décadas de servicio a sus espaldas. ¿Quién es usted en realidad? Ana, en lugar de responder, se le acercó más. Dándole una ligera palmada en el hombro, dijo: «Cumple con tus deberes y yo cumpliré con los míos. Lo que he visto hoy no es un problema que se pueda resolver a tu nivel. Pero recuerda, para un soldado lo más importante no son las letras en un informe, sino la seguridad del compañero que respira a tu lado». Con estas palabras se adentró de nuevo en la oscuridad. El teniente, como si estuviera congelado, permaneció inmóvil durante un largo rato, mirando atónito el final del pasillo por donde ella había desaparecido. Aún faltaba mucho para el amanecer, pero sintió que se avecinaba una tormenta inmensa, y que el epicentro de esa tormenta estaba justo allí, en su unidad. Ana ya había tomado una decisión. Para extirpar ese tumor purulento, no se detendría ante ninguna operación quirúrgica. Y el primer objetivo de esa operación sería el nuevo comandante del cuerpo que llegaría pronto. Ya había oído hablar de su reputación. El teniente general Víctor Gromov creía firmemente que su vida era una sucesión de éxitos impecables, sin un solo fracaso. Se había graduado con honores de la Academia Militar Superior de la capital, había pasado por puestos de campo y de Estado Mayor, y fue el primero de su promoción en recibir las estrellas de general. Su carrera era tan suave como una autopista, y sus ambiciones se disparaban hacia el cielo. Concebía el ejército como un enorme tablero de ajedrez y asimismo como el único jugador que lo controlaba. Para él, los soldados eran meros peones, material fungible que podía sacrificarse por su gloria. Esta vez había sido nombrado comandante del tercer cuerpo, parte del COE. El emblema del cuerpo era el escudo de granito, y él había declarado públicamente que su llegada sería una inyección de sangre nueva en unas fuerzas especiales sumidas en la pereza y la autocomplacencia, y que restauraría la verdadera disciplina de hierro. A sus ojos, las fuerzas especiales eran un pantano estancado, que había descansado demasiado tiempo en los laureles de su antigua gloria. Le irritaba especialmente el hecho de que una mujer ocupara el puesto de comandante. ¿Qué espíritu de combate puede haber en una unidad comandada por una mujer? Nunca se había encontrado personalmente con Ana Lebedeva,
pero ya la consideraba con desdén una mujer que simplemente había tenido suerte de conseguir sus estrellas. La víspera de tomar posesión del cargo, estaba arreglando su uniforme en su lujoso apartamento de la capital. A su lado, en una postura impecable, estaba su ayudante, el mayor Igor Pavlov, informándole sobre el programa del día siguiente. Pavlov era graduado de la misma academia que Gromov y su fiel ejecutor. Camarada comandante del cuerpo, mañana la ceremonia de toma de posesión tendrá lugar a las 10 de la mañana en la plaza de armas del cuartel general del cuerpo. La presidirá personalmente la comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales. La general de ejército Lebedeva, ¿quieres decir? Gromov torció los labios. En su voz se oía un claro desprecio. Una ceremonia dirigida por una mujer. Bueno, habrá que verlo. Interesante, ¿se habrá maquillado siquiera? El mayor Pavlov no se atrevió a responder nada y guardó silencio. Los comentarios misóginos de Gromov no eran una novedad, pero mostrar una hostilidad tan abierta hacia la comandante del COE, una de las figuras más influyentes del ejército, parecía peligroso. No te preocupes, Pavlov, llegaré y pondré orden allí. No importa si el comandante es una mujer o un hombre, el ejército debe ser el ejército. Desde el primer día hay que mostrarles quién manda aquí para que no se les ocurran ideas raras. Gromov, con una sonrisa de satisfacción, pasó un dedo por las 3 estrellas de sus sombreras. Ya había trazado un plan para convertir el tercer cuerpo en su reino. Todas las decisiones de personal las tomaría él personalmente, y todos los ejercicios y operaciones se convertirían en un escenario para glorificar su nombre. Ya había ideado una pequeña actuación para consolidar su autoridad y poder desde el primer día. A la mañana siguiente, el coche oficial negro con Gromov a bordo pasó majestuosamente por el puesto de control del Comando de Operaciones Especiales. Llevaba una casaca de gala recién planchada, impecable hasta el más mínimo detalle. Cuando el coche se detuvo frente al edificio principal del tercer cuerpo, los oficiales de Estado Mayor, que ya estaban formados, corrieron hacia él. Encabezados por el jefe de Estado Mayor del cuerpo, un coronel, se cuadraron y lo saludaron. A sus órdenes, camarada comandante del cuerpo. Felicitaciones por su nombramiento. El sonoro saludo rasgó el aire matutino. Gromov, al bajar del coche, se quitó las gafas de sol. Sin prestar atención a los oficiales formados, se dirigió directamente al edificio. Un comportamiento tan arrogante era de esperar. Pero en los rostros de los oficiales apareció un instante de desconcierto. ¿Dónde está el despacho del comandante del cuerpo? Por aquí, camarada comandante del cuerpo, señaló apresuradamente el jefe de Estado Mayor. Gromov caminaba deliberadamente a grandes zancadas. El sonido de sus botas resonando en el pasillo era como un preludio que anunciaba su llegada. Quería que todos los soldados y oficiales en el pasillo le prestaran atención y se encogieran ante su poder. Fue en ese preciso momento cuando una figura con un raído uniforme de campaña, que caminaba sin prisa por el centro del pasillo, se interpuso en su camino. El uniforme no tenía insignias, la gorra era vieja. A todas luces era algún oficial subalterno o suboficial, recién llegado de una unidad de campo. Pero esa figura, a pesar de la aproximación de un teniente general de 3 estrellas, no solo no se apartaba, sino que caminaba como si el pasillo le perteneciera. Gromov frunció el ceño. ¿De qué unidad es este desaliñado? ¿Cómo se atreve a interponerse en el camino de un teniente general? La víctima para su planeada actuación había aparecido por sí sola. Deliberadamente no redujo la velocidad. Al contrario, irguiendo los hombros, avanzó directamente. Iba a mostrarle a ese don nadie, con su propio ejemplo, lo que era la jerarquía militar. Cuando sus hombros estaban a punto de tocarse, la figura del uniforme gastado giró la cabeza y miró a Gromov. Desde debajo de la visera de la gorra, unos ojos profundos y tranquilos se posaron en su rostro arrogante. La mirada era tan tranquila que resultaba incluso espeluznante. Pero Gromov no entendió su significado, o más bien lo ignoró deliberadamente. No quería perder la oportunidad de demostrar su autoridad. Finalmente, su hombro chocó con fuerza contra el hombro de la persona que venía de frente. Con un golpe sordo, esa persona se tambaleó ligeramente. Gromov no se detuvo ni se dio la vuelta. Con una leve sonrisa en los labios, espetó con tono despectivo. «Mire por dónde camina». Eso era suficiente. Estaba seguro de que esa breve colisión y esa única advertencia se convertirían en una poderosa señal que anunciaría que él era el nuevo dueño de ese cuerpo. Los oficiales y el ayudante que lo seguían, testigos de la escena, contuvieron la respiración. Convencidos del carácter severo del nuevo comandante, presintieron que su servicio futuro no sería fácil. Gromov, como si nada, se dirigió al despacho del comandante del cuerpo. No tenía ni idea de a quién acababa de empujar.
Creía que simplemente había puesto en su sitio a un desaliñado. No sabía que su frase arrogante y su rudo empujón se habían convertido en el comienzo de una tormenta que destruiría su brillante carrera y que el epicentro de esa tormenta era la dueña de aquella mirada tranquila a la que acababa de apartar. Solo quería afirmar su poder, pero su acto fue equivalente a tocar la escama bajo la barbilla de un dragón dormido. Esa mañana, después de la inspección de los cuarteles de la 70ª Brigada, Ana no regresó inmediatamente a su despacho. Hasta el amanecer, deambuló sola por los terrenos del comando. Esos lugares le eran tan familiares como una parte de sí misma, pero hoy todo parecía extraño. La litera chirriante de un soldado, el extintor caducado, la señal de salida de emergencia que no funcionaba. En su mente solo giraban esas imágenes. La invadió un sentimiento de culpa por haber pasado por alto las cosas más elementales desde la cima de la cadena de mando. Llegó al edificio principal del tercer cuerpo por pura casualidad. Sabía que el nuevo comandante llegaría pronto, pero no tenía la intención de seguir su ruta ni de encontrarse con él. Simplemente caminaba sin rumbo, tratando de calmar sus sentimientos encontrados. Con su viejo uniforme de campaña, entró en el edificio porque le apetecía una taza de café caliente. El café de la máquina expendedora del vestíbulo de la primera planta era para ella una especie de consuelo al que se había acostumbrado desde sus tiempos de teniente. Cuando atravesó el vestíbulo y entró en el largo pasillo que conducía al despacho del comandante del cuerpo, oyó a lo lejos el fuerte sonido de unas botas y apareció un grupo de oficiales. En el centro caminaba un general con una casaca de gala perfectamente planchada, en quien se reconocía sin error a un alto mando. Las 3 estrellas de sus sombreras brillaban intensamente bajo la luz de las lámparas fluorescentes. El teniente general Víctor Gromov, el nuevo comandante del cuerpo, que asumía el cargo hoy. Por un momento Ana pensó en detenerse, pero enseguida cambió de idea. No había razón para ceder el paso. Simplemente iba a por un café, y ese pasillo era un espacio público que cualquier militar del comando podía utilizar. Continuó caminando a su paso habitual por el centro del pasillo. Su mirada estaba fija al frente, pero toda su atención se centraba en Gromov y su séquito que se acercaban. Ya había oído hablar de su carácter arrogante y despótico, y ahora, como para confirmar su reputación, caminaba directamente hacia ella sin la menor vacilación. La distancia se acortaba. El fuerte sonido de las botas de Gromov, que llenaba el pasillo, cesó por un instante justo delante de ella, y luego resonó con nueva fuerza. Claramente no tenía intención de ceder el paso. Al contrario, sus hombros se tensaron y su barbilla se levantó ligeramente, como si esperara que fuera ella quien se apartara. Era una provocación evidente. Quería usarla deliberadamente como víctima para demostrar su autoridad. Ana no se apartó. Levantó la cabeza y miró a Gromov directamente a los ojos. Bajo la visera de la gorra, sus ojos eran profundos y tranquilos, como un abismo marino. En ellos no había ira, ni vergüenza, ni miedo. Solo una fría contemplación que atravesaba a su interlocutor. En ese breve instante leyó todo en Gromov. Sus ambiciones desbordantes, su perverso sentido de superioridad, su desprecio por los débiles y su servilismo ante los fuertes. No era un guerrero fuerte, sino simplemente un snob, embriagado por la dulzura del poder. Gromov, al encontrarse con su mirada, se detuvo por una fracción de segundo. No era la mirada que un subordinado podía dirigir a un superior. Esa mirada insondable parecía penetrar hasta el alma, y su arrogante confianza en sí mismo estuvo a punto de resquebrajarse, pero enseguida se recompuso. Retroceder ahora significaría admitir su derrota. Tenía que mostrarle a esa mujer insolente quién mandaba allí. Un sonido sordo y desagradable de colisión resonó en el pasillo. El poderoso hombro de Gromov se estrelló contra el de Ana. El impacto la hizo tambalearse y dar unos pasos hacia un lado. Logró mantener el equilibrio apoyándose en la pared. Un dolor agudo le atravesó el hombro, pero en su rostro no se movió ni un músculo. Solo su mirada se volvió aún más fría. Gromov estaba ebrio de victoria. Sin detenerse ni darse la vuelta, pasó de largo espetando con tono despectivo. «Mire por dónde camina». Esa voz fue claramente oída por todos los que estaban en el pasillo. Los oficiales que seguían a Gromov contuvieron la respiración. Algunos, al ver el raído uniforme de Ana, chasquearon la lengua con desprecio. Otros ya estaban horrorizados por el carácter despiadado del nuevo comandante. Ninguno de ellos la reconoció. Pensaron que solo era un subordinado desafortunado que había tenido la mala suerte de cruzarse en el camino del nuevo tigre. Ana, apoyada en la pared, miraba en silencio cómo se alejaba Gromov. Su andar victorioso, sus hombros orgullosamente erguidos,
Todo eso, a sus ojos, parecía una patética payasada. Se frotó lentamente el hombro dolorido. El dolor físico pasaría pronto. Pero esa colisión no había sido un simple contacto físico. Había sido un choque frontal de dos mundos diferentes, dos filosofías distintas, su mundo, donde se esforzaba por comprender el dolor de los soldados, y el mundo de Gromov, donde él, pisoteándolos, aspiraba a la cima del poder. Se enderezó lentamente y se dirigió de nuevo a la máquina de café. Sus pasos se volvieron más pesados, pero en ellos había una determinación inquebrantable. Gromov había cometido hoy un error muy grande. Pensó que había empujado a una militar anónima, pero en realidad había tocado el mecanismo más sensible de la enorme máquina llamada Comando de Operaciones Especiales. Y esa máquina, ahora, para protegerse, comenzaría el proceso de eliminar la pieza defectuosa. El calor del vaso de papel con café se transmitió a sus manos, pero ese calor no pudo calentar su corazón helado. Cuando Gromov abrió la puerta de su despacho, su rostro brillaba de satisfacción y una sensación de victoria. El incidente en el pasillo se había desarrollado perfectamente según su guión. Creía que desde el primer día había demostrado un poderoso carisma y autoridad como nuevo jefe del cuerpo. Ahora nadie se atrevería a contradecirlo o a resistirse. Camarada comandante del cuerpo, ¿qué le parece el despacho?, preguntó cautelosamente el jefe de Estado Mayor. Gromov examinó lentamente la habitación. Un despacho espacioso y antiguo, pero a sus ojos todo parecía viejo y miserable. Especialmente no le gustaron la maciza mesa de madera y el sofá de un color deprimente. Mi predecesor, al parecer, no tenía ni una pizca de gusto. ¿Cómo se puede trabajar con tan mal gusto? Llamen a los diseñadores de inmediato. Quiero que lo remodelen todo a mi gusto. No se preocupen por el presupuesto. Háganlo todo de primera categoría. Sí, los diseñadores. El jefe de Estado Mayor estaba desconcertado. El presupuesto del cuerpo se destinaba principalmente a ejercicios y mantenimiento de equipos. Apenas había fondos disponibles para amueblar el despacho del comandante. Pero Gromov, como si no notara sus dudas, señaló el papel pintado con el dedo y añadió: «Y ese papel pintado quítenlo de inmediato. Pongan uno de seda italiana y el suelo, con el mejor mármol. Y que nadie se atreva a entrar en mi despacho sin permiso. Todos los informes, solo a través de mi ayudante». El jefe de Estado Mayor, al oír su despótica orden, se mordió el labio, pero no se atrevió a replicar y solo inclinó la cabeza. «Se hará, camarada comandante del cuerpo». Como un súbdito ante un nuevo monarca, no tenía más opción que obedecer. Mientras tanto, en el pasillo, un oficial se acercó sigilosamente a Ana, que se había quedado atrás. Era su ayudante, el mayor Andrei Voronov. Había estado a cierta distancia y había visto todo lo que había sucedido. Su rostro estaba pálido de ira. «Camarada comandante, ¿se encuentra bien? A ese insolente hay que llevarlo a un consejo de guerra de inmediato», dijo el mayor Voronov alterado. Era la sombra de Ana, leal a ella hasta la médula. Ver a su respetada comandante ser sometida a tal humillación, y además por un teniente general, era insoportable para él. «Cálmate, Andrei». Ana lo detuvo con su habitual voz tranquila. Dio otro sorbo de café como si nada hubiera pasado. «Simplemente no sabía quién era yo y la ignorancia no es un delito. Pero, camarada comandante, independientemente del rango, tal comportamiento es inaceptable. Es una agresión clara. ¿Cómo puede un hombre así comandar todo un cuerpo?» Precisamente por eso hay que vigilarlo. Los ojos de Ana brillaron con agudeza. Su acto de hoy ha revelado mucho. Es de los que no se detienen ante ninguna grosería para demostrar su poder. ¿Qué crees que pasará cuando un hombre así comande a decenas de miles de subordinados? El mayor Voronov se quedó sin palabras por un momento. Ana no estaba consumida por una simple humillación o ira. Ya había descifrado la esencia de Gromov y preveía sus futuros errores, aún más graves. La colisión en el pasillo no era para ella una ofensa personal, sino una valiosa fuente de datos para analizar a la peligrosa personalidad llamada Gromov. Hoy no me empujó a mí. Empujó el honor del ejército, el reglamento y el respeto a los camaradas. Personas así se destruyen a sí mismas. A nosotros solo nos queda observar en silencio cómo cava su propia tumba. En sus palabras resonaba una fría certeza. El mayor Voronov no pudo decir nada más. Comprendió de nuevo lo temible que era su comandante. No se dejaba llevar por las emociones, sino que analizaba la esencia de la situación con una mente fría. Su silencio no era perdón.
sino la calma antes de una tormenta aún mayor. Ana ordenó al mayor Voronov que revisara los preparativos para la ceremonia, y ella se quedó de nuevo sola. Salió del edificio principal del tercer cuerpo y se dirigió a la plaza de armas. Desde la distancia observó a la Guardia de Honor y a la banda militar, formados para la ceremonia. Pronto, en la tribuna de esa plaza, se encontraría oficialmente con Gromov. Sus pensamientos estaban confusos. La ira hacia Gromov ya se había calmado. En su lugar, una profunda ansiedad por las enfermedades invisibles que se extendían por todo el ejército oprimía su corazón. ¿Cómo pudo un hombre como Gromov llegar a ser teniente general? Detrás de él, sin duda, había fuerzas mayores que lo apoyaban. No era simplemente la travesura de un solo hombre, sino posiblemente un problema sistémico de toda la organización militar. Volvió a sentir dolor en el hombro. Ese dolor, como una advertencia, seguía hablándole. No puedes dejarlo así. Si te callas, aparecerá un segundo y un tercer Gromov, que carcomerán el ejército desde dentro. Tomó una decisión. Este incidente no debía terminar bajo ningún concepto como un malentendido personal. Debía convertirse en una oportunidad para restaurar la disciplina en el ejército y abrir la herida infectada. Sacó de su bolsillo del viejo uniforme de campaña una pequeña libreta y un bolígrafo y comenzó a anotar lo que había visto en la 700ª brigada. La litera chirriante, el extintor caducado, la señal de salida de emergencia que no funcionaba. Y al final añadió una línea más. Arrogancia del comandante y negligencia en la seguridad. Era su informe secreto. No la información filtrada que llegaba por los canales oficiales, sino la cruda verdad vista con sus propios ojos. Iba a usar esa libreta como un criterio importante para evaluar a Gromov en el futuro. La hora de la ceremonia se acercaba. Guardó la libreta de nuevo en su bolsillo y se dirigió a su despacho. Era hora de cambiar el raído uniforme de campaña por la casaca de gala con 4 estrellas brillantes. Se paró frente al espejo y se miró el rostro. Ya no era una militar anónima, sino la general de ejército Ana Lebedeva, responsable de las vidas de cientos de miles de combatientes de las fuerzas especiales. Su mirada era más fría y firme que nunca. Pronto llegaría el momento de salir al escenario y encontrarse con el actor, y esperaba con una silenciosa impaciencia ver qué expresión pondría él cuando descubriera la verdadera identidad del don nadie al que había empujado por la mañana. Ese momento de shock y horror sería el verdadero comienzo de esta cruel obra. Exactamente a las 10 de la mañana. La gran plaza de armas del cuartel general del tercer cuerpo estaba llena de una tensión palpable. El cielo estaba despejado, y el sol abrasador se reflejaba como plata en los uniformes de los soldados formados. Bajo la tribuna, instalada en el centro de la plaza, se encontraban los principales oficiales del cuerpo y los invitados, y frente a ellos, en una postura rígida, estaban miles de soldados del cuerpo. Sus figuras inmóviles, como estatuas gigantes, irradiaban un poder digno de la reputación del cuerpo de hierro. El teniente general Víctor Gromov, de pie en el lugar central de la tribuna, contemplaba este espectáculo con profunda satisfacción. Esta grandiosa escena, organizada en honor a su nombramiento, esas cientos de miradas llenas de reverencia y miedo, se podría decir que había vivido para este momento. A su lado, como sombras, estaban el jefe de Estado Mayor del cuerpo y el sargento mayor, y detrás de él se extendía una larga alfombra roja. «Camarada comandante del cuerpo, la comandante llegará pronto», susurró en voz baja el jefe de Estado Mayor. Gromov asintió en respuesta. «General de Ejército Ana Lebedeva». Repitió mentalmente su nombre con una sonrisa amarga. La primera mujer general de Ejército, un título rimbombante. La prensa y los políticos la comparaban con Juana de Arco. Pero a los ojos de Gromov era solo una mujer que había tenido la suerte de nacer en el momento adecuado. Hoy iba a demostrarle claramente a Lebedeva quién era el verdadero jefe en el ejército. Por muchas estrellas que tuviera, el poder real en las unidades de campo le pertenecía a él, el comandante del cuerpo. En ese momento, desde la entrada de la plaza, sonó la música solemne de la banda militar. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Pronto, la fuerte voz del oficial de Asuntos Morales, que dirigía la ceremonia, resonó por la plaza. Llega la comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Cuando la música alcanzó su clímax, al final de la alfombra roja extendida detrás de la tribuna, apareció una figura. Era la general de ejército Ana Lebedeva. Ya no vestía el raído uniforme de campaña de la mañana. Llevaba una casaca de gala de general de ejército impecablemente planchada. En sus hombros, 4 estrellas brillaban deslumbrantes, símbolo del más alto rango en las Fuerzas Armadas Nacionales. Un andar impecable, los labios apretados y una mirada profunda y tranquila que lo atravesaba todo.
Su aparición irradiaba un carisma tan abrumador que parecía que el propio aire de la plaza había cambiado. Todos los generales y oficiales en la tribuna se giraron de inmediato y la saludaron. ¡A sus órdenes! El sonoro saludo llenó la plaza. Gromov también se giró a regañadientes y saludó. No miró a Lebedeva a la cara. Solo quería que ese procedimiento formal terminara lo antes posible. Ana caminaba lentamente hacia la tribuna. Su mirada estaba fija al frente, sin vacilar. Finalmente, al subir a la tribuna, respondió con un ligero asentimiento al saludo de los generales que la recibían y se dirigió al centro junto a Gromov. «Atención a la comandante. Vista a la derecha». A la orden del jefe de Estado Mayor, Gromov tuvo que saludar de nuevo. Ahora ya no podía evitar su mirada. Levantó la cabeza y miró a regañadientes a Lebedeva. En ese mismo instante, todo el cuerpo de Gromov pareció petrificarse. La general de ejército Ana Lebedeva, de pie frente a él. Definitivamente era la primera vez que veía su rostro, pero su mirada le resultaba terriblemente familiar. Esa misma mirada tranquila y fría de debajo de la visera de la gorra, que lo atravesaba, coincidía exactamente con la mirada de esa militar anónima a la que había empujado tan bruscamente por la mañana en el pasillo. La mente de Gromov se nubló. La sensación de tiempo y espacio desapareció, y se debatió en una ilusión donde la imagen frente a él se superponía con la imagen de esa mujer de su memoria. No, no podía ser. Un delirio. Lo negaba mentalmente, desesperadamente. Una general de ejército, comandante del COE, no podía deambular sola por un pasillo con un uniforme de campaña tan raído. Era simplemente una persona parecida, una simple coincidencia, intentaba convencerse, pero su mente ya lo había entendido todo. Esa mirada, tan tranquila que resultaba incluso espeluznante, no era normal. Comprendió el terrible error que había cometido. A quien había empujado arrogantemente esa mañana, con la intención de darle una lección de jerarquía y disciplina militar, no era un oficial subalterno, sino su superior directa, una de las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas Nacionales. Un sudor frío le recorría la espalda. El sol seguía quemando, pero sintió un escalofrío por todo el cuerpo. La música solemne de la orquesta, los gritos de miles de soldados. Ya no oía nada. Su mundo se había detenido frente al rostro de Ana Lebedeva. Ana, como si viera toda su confusión interna, lo miraba en silencio. No había ningún cambio en su rostro. Ni condena, ni burla, ni ira. Pero precisamente esa imperturbabilidad era para Gromov más aterradora que cualquier reproche. Era la calma antes de la tormenta. El silencio antes del golpe de una ola gigante. Finalmente comenzó la parte oficial de la ceremonia. Tras el saludo al comandante, Ana se dirigió al atril para discursos instalado en el centro. Gromov la siguió mecánicamente. Sus piernas parecían no pertenecerle. No era consciente de cómo caminaba ni de la expresión de su rostro. Ana se detuvo junto al atril, recorrió con la mirada a los soldados que llenaban la plaza, y luego, lenta pero claramente, se volvió hacia Gromov y dijo: «Nuestro primer encuentro, camarada comandante del cuerpo». Su voz, a través del micrófono, resonó por toda la plaza. A primera vista, era una frase común que un superior dirige a un nuevo subordinado. Pero en el momento en que Gromov oyó esas palabras, sintió que su corazón se hundía en un abismo. «Nuestro primer encuentro». Ana dejaba claro que lo que había sucedido por la mañana en el pasillo no había sido su primer encuentro. Lo recordaba todo. No era un simple saludo, era una declaración de guerra, un presagio de una venganza larga y cruel, no de perdón. En ese escenario oficial, a la vista de miles de soldados e invitados, ella, de la manera más elegante y cruel, le había dictado su sentencia de muerte. El rostro de Gromov se ensombreció. Intentó con dificultad abrir la boca para responder, pero de su garganta no salió ningún sonido. Se quedó allí, atónito, completamente abrumado por el inmenso poder que emanaba de esa mujer general de baja estatura. Su brillante ceremonia, sus arrogantes ambiciones, todo había terminado en ese mismo instante de la manera más humillante y desesperada. Y eso era solo el principio, las palabras de Ana. Nuestro primer encuentro, camarada comandante del cuerpo, resonaron como un eco sobre la plaza y se ahogaron en un profundo silencio. El significado oculto y escalofriante de esas palabras solo lo entendieron Gromov, que estaba en la tribuna, y el mayor Andrei Voronov, que se encontraba justo detrás de Ana. Para los demás,
Sonó como un saludo protocolario habitual de un comandante superior a un nuevo subordinado, pero para Gromov esa simple frase se clavó en su corazón más profundamente que cualquier daga afilada. Ella había elegido deliberadamente las palabras «primer encuentro». Al fingir que el incidente de la mañana oficialmente no había ocurrido, parecía mostrar magnanimidad, dándole la oportunidad de salvar las apariencias, pero al mismo tiempo, al convertir ese incidente en su secreto compartido, lo encerraba por completo en su poder. Ahora, cada vez que se presentara ante Ana, Gromov recordaría su arrogancia en aquel pasillo matutino y el error fatal que había cometido. Eran grilletes invisibles. Una marca imborrable. Gromov, a duras penas, logró recomponerse. Con voz temblorosa respondió: «Bajo su mando, haré todo lo posible para engrandecer la gloria del escudo de granito. Sirvo a la patria». Su voz se quebró terriblemente, y el último «sirvo a la patria» sonó casi como un grito. El sudor le corría por la frente, goteando por su barbilla. Su ceremonia perfectamente planeada había sido completamente destruida por una variable incontrolable. Ya no era el protagonista en el escenario, sino un patético criminal esperando su ejecución. Ana, tras escuchar su lamentable respuesta, asintió sin expresión alguna. Luego se volvió de nuevo hacia la plaza y comenzó su discurso, preparado de antemano. Su voz era tranquila, pero en ella se sentía una fuerza inmensa. Valientes guerreros del tercer cuerpo, estimados invitados, hoy damos la bienvenida a un nuevo comandante, dotado de extraordinarias cualidades de liderazgo y capacidades. Elogiaba a Gromov, llamándolo un hombre con extraordinarias cualidades de liderazgo. Pero para Gromov, ese elogio era peor que el infierno. No era un elogio, sino una cruel ironía, que subrayaba aún más su incompetencia y arrogancia. El cuerpo es la base del ejército y la vanguardia de la seguridad nacional. Especialmente sobre el cuerpo que forma parte de nuestro Comando de Operaciones Especiales recae, en caso de guerra, la tarea más crucial: ser los primeros en golpear en el corazón mismo del enemigo. ¿Qué creen que es la base más importante para el cumplimiento exitoso de esta tarea? Ana hizo una pausa y recorrió la plaza con la mirada. Es la confianza. Una confianza sólida entre el comandante y el subordinado. Una confianza firme entre camaradas de armas. Y esa confianza comienza con el respeto mutuo, cuando nosotros, independientemente del rango, nos respetamos como personas y valoramos la seguridad del otro como la nuestra propia. Solo entonces podemos convertirnos en verdaderos camaradas de armas, dispuestos a ir juntos a la muerte. Cada una de sus palabras, como una cuchilla, se clavaba en el pecho de Gromov. Respeto. Precisamente la palabra que él había despreciado e ignorado esa mañana. Ana, sin mencionar a Gromov ni una sola vez, había convertido su error en una lección para todo el ejército. No era un simple discurso. Era un acto de alta política, destinado a fortalecer la disciplina en todo el ejército, utilizando a Gromov como sacrificio y una terrible presión psicológica. Al terminar el discurso, Ana entregó a Gromov el estandarte de combate del cuerpo, que simbolizaba su autoridad. Las manos de Gromov, al recibir el pesado estandarte, temblaban ligeramente. No se atrevió a levantar la vista hacia Ana, y con la mirada fija en el suelo, aceptó el estandarte. Era el símbolo de poder que tanto había anhelado, pero ahora, en sus manos, se sentía como una carga insoportable. Tras finalizar la parte oficial de la ceremonia y el desfile, se organizó una recepción para los invitados. Gromov quería escapar de esa situación infernal, pero su deber de acompañar a la comandante no se lo permitía. Siguió a Ana al salón de recepciones, y allí la ofensiva silenciosa de Ana continuó. Mientras saludaba a otros generales, no se olvidaba de mantener a Gromov a su lado. Permítanme presentarles. Este es nuestro nuevo comandante de cuerpo, Víctor Gromov, un camarada muy enérgico. Al oír la palabra enérgico, con la que lo describió a otro comandante de cuerpo, Gromov sintió que su rostro ardía. Ella se estaba burlando claramente, llamando a su acto imprudente energía. Es un cuadro importante que será responsable de la seguridad en nuestro comando, así que les pido a todos que lo apoyen. Esta vez sonó la palabra seguridad. Hablaba como si Gromov fuera un hombre extremadamente preocupado por las cuestiones de seguridad, pero Gromov entendió que era una advertencia dirigida a él. Vigilaré de cerca cómo garantizas la seguridad de los soldados. En cada una de sus palabras se escondía una daga hábilmente disimulada. Durante toda la recepción, Gromov estuvo como sobre ascuas.
Aceptaba con una sonrisa forzada las felicitaciones de otros generales. Pero en su cabeza solo giraba un pensamiento. ¿Cómo arreglar la situación? ¿Disculparse? ¿Pero cómo? ¿Arrodillarse delante de todos? Su orgullo nunca lo permitiría. Pero si dejaba las cosas como estaban, Ana seguiría apretando la soga a su alrededor. Se encontraba en un callejón sin salida. Finalmente llegó el momento de que Ana se marchara. Se volvió hacia Gromov y le dijo a modo de despedida: «Hoy has trabajado mucho preparando la ceremonia, comandante del cuerpo. Si en el futuro surgen dificultades con la gestión del cuerpo, siempre puedes recurrir a mí, especialmente en cuestiones como la mejora de las condiciones de vida en los cuarteles. Me encargaré personalmente. La mejora de las condiciones de vida en los cuarteles». Esas palabras fueron el último y decisivo golpe al corazón de Gromov. Ella lo sabía. Estaba insinuando que esa mañana había estado de inspección en la 700ª Brigada y había visto las terribles condiciones de allí. Le estaba advirtiendo que no solo veía el incidente del pasillo, sino todo el cuerpo al completo, incluso donde él no la veía. Gromov sintió un mareo, como si se le hubiera drenado toda la sangre. Se dio cuenta de que era solo una mariposa atrapada en una enorme telaraña. La araña llamada Ana Lebedeva ya había extendido sus redes por todas partes, y cuanto más se retorciera, más se enredaría. Dicho esto, Ana se fue. El shock y la humillación de la ceremonia dejaron una profunda herida en el alma de Gromov, pero al mismo tiempo, se convirtieron en el catalizador que despertó su perverso sentido de la rivalidad. No podía rendirse tan fácilmente ante Ana. Al contrario, decidió demostrar sus capacidades y obligarla a respetarlo. Ya que Ana enfatizaba tanto el respeto y la seguridad, él decidió apostar por unas habilidades operativas impecables, a las que nadie podría oponer nada. En la primera semana después de su nombramiento, puso todo el cuerpo patas arriba. Ordenó entrenamientos intensivos desde el amanecer hasta altas horas de la noche y abrumó a los oficiales de Estado Mayor con solicitudes de todo tipo de informes sin darles un minuto de descanso. Su objetivo era uno. En la próxima reunión operativa conjunta bajo el mando del comando, presentar un plan de operación revolucionario y audaz que asombrara a todos. Creía que esa era la única manera de restaurar su maltrecha dignidad ante Ana. Se encerró en su despacho y pasó varios días y noches sobre el mapa de operaciones. El plan que elaboró se llamaba Fénix de Acero, una operación de infiltración en la retaguardia de un enemigo simulado para destruir objetivos clave. Era un plan radical, que ignoraba por completo las doctrinas existentes: infiltración a baja altura en helicópteros, desembarco nocturno y una maniobra audaz con fuerzas mínimas para lograr el máximo efecto. Sobre el papel, todo parecía perfecto. En caso de éxito, sería una obra maestra que haría famoso su nombre en todo el ejército. El día de la reunión operativa, Gromov entró en la sala de juntas del comando con una confianza nunca antes vista. A su lado, con rostros tensos, caminaban el mayor Igor Pavlov y el jefe del departamento de operaciones con una pila de mapas y materiales para la presentación. En la sala se habían reunido todos los oficiales clave del comando, encabezados por la comandante Ana Lebedeva. Ella, con su habitual rostro imperturbable, dirigía la reunión. Bien, escuchemos el plan de la operación Fénix de Acero del Tercer Cuerpo. Camarada comandante del cuerpo, informe personalmente. A la indicación de Ana, Gromov, como si solo esperara eso, se levantó de su asiento. Tomó un puntero láser y, señalando la gran pantalla, comenzó a exponer su plan con entusiasmo. Su voz estaba llena de confianza y su lógica era impecable. Mostró gráficos y datos llamativos, demostrando cuán innovador y eficaz era su plan. Los otros generales en la sala parecían impresionados por su audaz concepto. Algunos asentían en señal de acuerdo. Gromov irguió los hombros. Cuando la presentación terminó, un silencio momentáneo se apoderó de la sala. Gromov, anticipando la victoria, miró triunfante a Ana. Ahora, incluso ella se vería obligada a reconocer sus capacidades. Pero Ana, en lugar de aplaudir, apoyó la barbilla en la mano y dijo en voz baja. Su voz era fría como el hielo. Un plan excelente, sobre el papel. Con esa sola frase, la atmósfera en la sala se enfrió al instante. Pero, camarada comandante del cuerpo, ha pasado por alto algunos puntos muy importantes. Ana se levantó y se acercó lentamente a la pantalla. Sin puntero, simplemente señaló con el dedo un punto en la pantalla. Era la supuesta zona montañosa donde debían infiltrarse los grupos operativos. En primer lugar,
¿Ha comprobado los datos meteorológicos en la supuesta zona de infiltración? En esa zona, más de la mitad del año hay nieblas densas y vientos huracanados. La infiltración a baja altura en helicópteros que ha planeado con mal tiempo limitará extremadamente la visibilidad de los pilotos, lo que con alta probabilidad conducirá a un accidente. Esta operación es una apuesta. Luego señaló otro punto. En segundo lugar, ha estudiado el relieve del terreno en el punto de desembarco nocturno. Es un desfiladero rocoso con laderas empinadas. Desembarcar aquí de noche es como enviar a los soldados a una muerte segura. La probabilidad de que un paracaídas se enganche en las rocas o que un soldado sufra una lesión grave al aterrizar es de al menos el 30%. ¿Tiene alguna medida de seguridad al respecto? El rostro de Gromov palideció. Estaba tan concentrado en la audacia y la maniobrabilidad de la operación que no había prestado la debida atención a los factores de seguridad más elementales. Pero la crítica de Anna no terminó ahí. En tercer lugar, dice que la operación se llevará a cabo con un suministro mínimo. ¿Ha comprobado la composición de los kits de supervivencia de emergencia para los soldados? La temperatura nocturna en esa zona desciende por debajo de cero. El kit de supervivencia estándar que se suministra actualmente a nuestro ejército no es suficiente para prevenir la hipotermia. En el informe no hay ni una palabra sobre medidas adicionales de abrigo o planes para proporcionar alimentos de emergencia. Eso. Gromov intentó replicar algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Anna, mirándolo directamente a los ojos, asestó el golpe final y decisivo. Camarada comandante del cuerpo, su plan de operación parece brillante y audaz, pero le falta lo más importante, el ser humano. Piensa en los soldados como si fueran piezas de ajedrez o personajes de un videojuego. Opera con cifras y eficiencia, pero una operación en la que muere aunque sea un solo soldado es una operación fallida. Regresó a la mesa y se sentó en su sitio. Cientos. Luego, dirigiéndose a todos los comandantes presentes, declaró: una operación es el asunto más serio y responsable, relacionado con vidas humanas. Un plan de operación que no garantiza la seguridad de los soldados, por muy brillante que sea, no es más que un garabato peligroso dibujado sobre una mesa. Un plan que carece de datos de seguridad y que pone en peligro la vida de los soldados es motivo para su cancelación inmediata. La operación Fénix de Acero, a revisión completa. Eso es todo. Las palabras de Anna sonaron como el anuncio del fin de la reunión. Todos en la sala, conteniendo la respiración, alternaban la mirada entre el rostro pálido de Gromov y el rostro gélido de Anna. Gromov no podía aceptar que su ambicioso proyecto se hubiera convertido en basura en un instante. Intentó demostrarle a Anna sus capacidades, pero al final solo demostró al mundo entero su incompetencia y su negligencia en la seguridad. Comprendió que Anna no se vengaba de él emocionalmente, recordando ofensas pasadas. Lo presionaba guiándose exclusivamente por los principios y la filosofía del ejército. Su arma no eran los sentimientos personales, sino las vidas de los soldados, un argumento irrefutable contra el que nadie podía objetar. A Gromov lo invadió una profunda desesperación al darse cuenta de que luchaba contra un enemigo al que nunca podría vencer. Su brillante plan se había agrietado fatalmente y comenzaba a desmoronarse lentamente. Públicamente humillado en la reunión operativa conjunta, Gromov se vio invadido por una profunda humillación e ira. Bebió en su despacho hasta altas horas de la noche, intentando ahogar su furia. Creía que todo eran maquinaciones de Anna. Creía que ella lo estaba humillando deliberadamente e intentando socavar su autoridad en el cuerpo. Espera, Anna. ¿Crees que me rendiré tan fácilmente? Estaba obsesionado con la sed de venganza. Ya que Anna se preocupaba tanto por la seguridad, decidió utilizar esa misma seguridad como pretexto para exponer su hipocresía. Ordenó de inmediato una inspección completa de seguridad en todas las unidades, pero su verdadero objetivo no era encontrar y solucionar los problemas. Al contrario, quería ocultar perfectamente todas las deficiencias para que su cuerpo pareciera el más seguro e impecable del comando. Iba a redactar un informe impecable sobre el papel y restregárselo a Anna por la cara. Esta orden de Gromov se convirtió en una nueva forma de presión para todo el cuerpo. Los comandantes de las unidades inferiores, temiendo la ira del comandante, en lugar de resolver realmente los problemas, se dedicaron a falsificar documentos y a distorsionar la realidad. El equipo viejo se pintaba para que pareciera nuevo.
El material que faltaba se pedía prestado temporalmente a las unidades vecinas para que las cifras cuadraran. Las incomodidades y los riesgos para los soldados se ignoraban por completo. En los cuarteles, el descontento y el cinismo sobre esta farsa se extendían en susurros. Una de las fuentes de esos susurros era la 700ª Brigada Lobos de Acero. En particular, el sargento Sergei Smirnov sentía que caminaba sobre hielo fino. Era el segundo al mando de un pelotón en el tercer cuartel y conocía mejor que nadie el lamentable estado de las instalaciones. Después de la visita matutina de la comandante Lebedeva, había albergado en secreto la esperanza de algunos cambios, pero en su lugar solo recibió la orden del comandante del cuerpo de un encubrimiento total de los problemas. El capitán de la compañía llamó al sargento Smirnov y le ordenó resolver el problema de las viejas literas. Pero la solución no era reemplazarlas. Smirnov, sobre esas literas chirriantes, llama a un soldador que les dé unos puntos rápidos y ponles unos tacos de madera debajo de las patas para que no se tambaleen. Lo importante es que para la inspección todo parezca normal. ¿Entendido, camarada capitán? Eso es solo una medida temporal. Si no se reemplazan las literas, podrían derrumbarse en cualquier momento. Está en juego la seguridad de los soldados, objetó Smirnov, armándose de valor. Pero el rostro del capitán se volvió gélido. Smirnov, ¿estás cuestionando mi orden? Es una orden del comandante del cuerpo. Cúmplela impecablemente. Si no quieres asumir la responsabilidad, haz lo que te dicen. No crees problemas para toda la brigada. Sergei Smirnov se mordió el labio. No pudo decir nada más. Su intento de resolver el problema a través de la cadena de mando había terminado de forma tan ignominiosa. Al final, tuvo que cumplir la orden del capitán y reparar temporalmente las viejas literas. Pero no podía dormir. Cada noche, al oír el chirrido de las literas, sentía como si durmiera junto a una bomba de relojería. Unos días después, surgió el problema del reemplazo de los extintores. Cuando se supo que no había presupuesto para reemplazar los extintores caducados, el comandante del batallón dio una orden aún más absurda. Impriman nuevas etiquetas con la fecha de caducidad y péguenlas. ¿Quién se va a poner a comprobarlo? Lo importante es que en el papel todo esté en orden. Esto ya no era simplemente un delito de incumplimiento del deber, sino un acto criminal flagrante. El sargento Smirnov comprendió que ya no podía permanecer en silencio. A última hora de la tarde encontró al sargento mayor y con cautela intentó plantear de nuevo el asunto. El sargento mayor lo escuchó, pero su respuesta fue igual de desesperanzadora. Sergei, entiendo tus sentimientos, pero ahora no es el momento. El comandante del cuerpo tiene un carácter explosivo, no conviene enfadarlo. Aguanta un poco. En la vida todo sigue su curso. Su curso. Esas palabras le parecieron a Sergei Smirnov el colmo de la irresponsabilidad. Las vidas de los soldados pendían de un hilo, y le decían que simplemente aguantara y esperara. Sintió una profunda decepción e impotencia ante el sistema de mando. Parecía que todos pensaban solo en sí mismos y a nadie le importaban los soldados. Esa noche, el sargento Smirnov yacía en su litera sin poder dormir. Desde el techo seguía llegando el chirrido del catre superior. ¿Y si esa litera se derrumbaba? ¿Y si había un incendio y el extintor no funcionaba? La responsabilidad por las terribles consecuencias recaería al final sobre los comandantes subalternos como él. Sintió que si no hacía nada se convertiría en cómplice. Como si hubiera tomado una decisión, se levantó en silencio. Salió del cuartel y se dirigió a la oficina vacía. Encendió el ordenador y se quedó mirando la pantalla en blanco del editor de texto durante un largo rato. Con los dedos temblorosos empezó a teclear. Estimada camarada comandante, describió detalladamente todo lo que había estado sucediendo en la unidad durante las últimas semanas. La orden del comandante del cuerpo de un encubrimiento total de los problemas. El intento de tapar el problema de las viejas literas. El plan de falsificar las etiquetas de los extintores caducados, así como muchos otros problemas de seguridad, incluyendo las señales de salida de emergencia que no funcionaban. No puso su nombre. Si lo descubrían, su carrera militar llegaría a su fin. Solo escribió que era uno de los soldados que quería contar la verdad. Después de teclearlo todo, imprimió la carta. La metió en un sobre y la escondió con cuidado en su pecho. A la mañana siguiente, con el pretexto de un permiso, salió de la unidad y se dirigió a la oficina de correos de la ciudad. Con mano temblorosa echó el sobre en el buzón. En el destinatario solo había un nombre. A la comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales, general de Ejército Lebedeva, AV. En el camino de regreso,
Su corazón se debatía entre el alivio y el miedo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Traería algún cambio o era como lanzar un huevo contra una roca? No lo sabía. Pero una cosa sí sabía con certeza. Ya no podía seguir siendo parte de ese susurro silencioso en los cuarteles. Alguien tenía que convertir ese susurro en un grito fuerte. Ahora solo le quedaba esperar y ver qué ondas provocaría la pequeña piedra que había lanzado al agua. Aún no sabía que su pequeño y valiente acto se convertiría en la primera grieta que destruiría la parte más débil de una enorme muralla. Despacho de la comandante. Ana miraba en silencio el sobre blanco que yacía sobre su escritorio. Una carta anónima sin nombre ni dirección del remitente. Su ayudante, el mayor Andrei Voronov, la había descubierto por la mañana al revisar el correo y se la había llevado de inmediato. Temiendo una posible amenaza, el mayor Voronov había abierto el sobre con cautela. Pero dentro no había sustancias peligrosas, sino varias hojas de papel escritas con letra menuda. Camarada comandante, he leído el contenido. Parece ser un informe interno del tercer cuerpo, informó Voronov con voz tensa. Ana asintió en silencio y tomó la carta. La leyó lentamente, sin saltarse una sola letra. La carta describía detalladamente todas las ilegalidades que se estaban cometiendo en el tercer cuerpo, desde el nombramiento de Gromov como comandante, la orden de un encubrimiento total de los problemas después de la reunión operativa, los intentos de ocultar el deterioro del equipo con medidas temporales e incluso el plan de falsificar las etiquetas de los extintores caducados. El autor no revelaba su identidad, pero en sus palabras se traslucía una sincera preocupación por la seguridad de los soldados y una profunda desesperación con el sistema de mando. Al terminar de leer la carta, el rostro de Ana se volvió gélido. En sus ojos brilló una ira silenciosa. Lo que había sospechado vagamente y temido estaba ocurriendo a una escala mucho más grave y organizada. Gromov, en lugar de corregir sus errores y arrepentirse, estaba poniendo en peligro a todo el ejército con más mentiras y engaños. Andrei. Sí, camarada comandante. Llama a mi despacho de inmediato al jefe del servicio de inspección y al jefe del servicio jurídico, de manera no oficial. La voz de Ana era baja y firme. En su tono resonaba una determinación que no admitía más vacilaciones ni condescendencia. El mayor Voronov comprendió al instante su intención. Ya no era la fase de observación, había llegado el momento de desenvainar la espada. Salió del despacho de inmediato y contactó a los dos oficiales por una línea de emergencia. Poco después, entraron secretamente en el despacho de Ana el jefe del servicio de inspección del comando, el coronel Pavel Borisov, y la jefa del servicio jurídico, la teniente coronel Yulia Novikova. Ambos eran oficiales de Estado Mayor clave en los que Ana confiaba plenamente. El coronel Borisov era considerado el mejor investigador del ejército, y la teniente coronel Novikova poseía una mente aguda y un brillante conocimiento del derecho. Ana les entregó la carta anónima. Mientras la leían, un pesado silencio reinaba en el despacho. Al terminar de leerla, sus rostros se volvieron tan severos como el de Ana. Camarada comandante, si todo lo que está escrito en esta carta es cierto, entonces es un asunto muy grave que socava los cimientos del ejército. Fue el primero en hablar el coronel Borisov. Su voz temblaba de ira. Esto va más allá de una simple negligencia en la seguridad. Es un claro abuso de poder, falsificación de informes e incluso un intento de falsificar documentos oficiales. No es un caso que se pueda resolver con una sanción a una o dos personas. Es inevitable una investigación a gran escala sobre todo el comando del cuerpo. La teniente coronel Novikova estuvo de acuerdo. Desde el punto de vista jurídico, también es muy grave, especialmente el ocultamiento deliberado y la falsificación de datos sobre los equipos de seguridad. Si hubiera ocurrido un accidente, el comandante podría haber sido acusado de homicidio por negligencia. Esta carta no es una simple queja, sino una denuncia de un posible delito. Ana, tras escucharlos, dijo con determinación: Estoy de acuerdo con su opinión. No podemos seguir observando. El comandante del cuerpo, Gromov, ha rechazado él mismo la última oportunidad que se le dio. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el majestuoso edificio del cuartel general del comando. En uno de sus rincones, en ese mismo momento, debía haber un olor a podredumbre. Jefe del servicio de inspección, forme de inmediato un grupo especial de inspección. Incluya solo a los mejores especialistas del comando y garantice la más estricta confidencialidad. La información sobre nuestras acciones no debe filtrarse al tercer cuerpo. Existe el riesgo de destrucción de pruebas. Entendido, camarada comandante.
El objetivo de esta inspección no es solo identificar los problemas, hay que llegar hasta la cima de la cadena de mando, averiguar quién, cuándo y por qué dio tal orden. Lo más importante es encontrar pruebas irrefutables de la participación directa del comandante del cuerpo, Gromov. Ana se volvió de nuevo y miró al coronel Borisov. Si es necesario, no se detengan ni ante un registro. Confisquen todos los ordenadores, documentos, grabaciones de conversaciones. Necesitamos pruebas materiales para refutar sus mentiras. Luego se dirigió a la teniente coronel Novikova. Teniente coronel Novikova, usted proporcionará el apoyo jurídico al grupo de inspección y, basándose en las pruebas obtenidas, formulará los cargos contra las personas implicadas. No debe haber ni un solo resquicio legal. Este asunto no terminará con una simple sanción disciplinaria. Hay que estar preparados para una investigación oficial de la Fiscalía Militar y el posterior procesamiento judicial. Sus instrucciones eran decididas y claras. Había decidido no solo corregir la falta de un solo hombre, sino llevar a cabo una operación a gran escala para extirpar un tumor canceroso del organismo militar. Comprendía perfectamente que en el proceso se encontraría con una enorme resistencia política y presión externa. Detrás de Gromov seguramente había toda una red de contactos, compañeros de academia, protectores en los círculos políticos. Pero no tenía intención de retroceder. Un comandante que pone en peligro la vida de los soldados por su propio bienestar no es digno de llevar estrellas. Supervisaré personalmente esta inspección. Informen de todas las etapas directamente a mí, saltándose todas las demás instancias. La confidencialidad es primordial. A sus órdenes, camarada comandante. El coronel Borisov y la teniente coronel Novikova, con rostros severos, saludaron y abandonaron el despacho. Tras su partida, solo quedaron en el despacho Ana y el mayor Andrei Voronov. Voronov preguntó con ansiedad: «Camarada comandante, ¿realmente ha decidido destituir al comandante del cuerpo? Las consecuencias serán enormes». Ana, mirando por la ventana, respondió en voz baja: «No soy yo quien lo destituye, Andrei. Se ha destituido a sí mismo. Y no lo estoy destituyendo a él. Estoy destruyendo la infección que envenena a nuestro ejército». Volvió a tomar en sus manos la carta anónima que yacía en la silla. Rendía homenaje al valor de ese soldado anónimo. Su pequeño acto de valentía se había convertido ahora en una enorme espada que volaba hacia la herida purulenta. La espada ya estaba desenvainada. Solo quedaba alcanzar el objetivo con precisión. Su mirada era más fría y firme que nunca. Una enorme tormenta comenzaba su camino hacia el tercer cuerpo, y en su epicentro se encontraba un hombre arrogante, destinado a perderlo todo. Al día siguiente del decreto secreto de Ana, el grupo especial de inspección del comando comenzó a actuar como una sombra. 20 especialistas de élite, bajo la dirección personal del coronel Pavel Borisov, se dividieron en varios grupos y se dirigieron simultáneamente al cuartel general del tercer cuerpo y a sus unidades subordinadas. Su visita fue completamente sorpresiva, sin ninguna notificación previa. El primer golpe de la espada del grupo de inspección fue el tercer cuartel de la 700ª Brigada. A las 5 de la mañana, mientras los soldados aún dormían, el grupo de inspección irrumpió en las instalaciones y tomó el control total. Desmontaron la chirriante litera de 2 pisos. Fotografiaron los parches soldados a toda prisa y los podridos tacos de madera colocados bajo las patas. El extintor caducado fue probado en el acto. Su contenido fue rociado para demostrar su inoperancia. La señal de salida de emergencia que no funcionaba fue abierta para confirmar el hecho de una inacción deliberada. El capitán de la compañía y el sargento mayor, testigos de todo esto, palidecieron y no pudieron articular palabra. Simultáneamente, otro grupo de inspectores irrumpió en las unidades clave del cuartel general del cuerpo. Entraron en el despacho del ayudante del comandante del cuerpo, el departamento de operaciones, el servicio de intendencia y confiscaron los discos duros de los ordenadores y el contenido de todas las cajas fuertes. El fiel servidor de Gromov, el mayor Igor Pavlov, se resistió desesperadamente gritando: «Sin el permiso del comandante, de ninguna manera». Pero ante la orden oficial de registro con el sello del Comando de Operaciones Especiales, que le presentó el jefe de la inspección, fue impotente. La noticia del inicio de la inspección se extendió instantáneamente por todo el cuerpo. Gromov, al recibir el informe en su despacho, se enfureció. ¿Qué? ¿Una inspección? Esa mujer, Lebedeva, se atreve a humillarme. Retiren a todo el grupo de inspección de inmediato y tráiganme a ese jefe de inspección. Gritaba al teléfono, pero ya era demasiado tarde. El grupo de inspección era una estructura independiente, subordinada directamente a la comandante y estaba fuera de su control. Su ira era solo un eco en el vacío.
Se dio cuenta de que estaba completamente aislado, y el terror se apoderó de él. La investigación del Grupo Especial de Inspección fue tenaz y exhaustiva. Recuperaron archivos borrados de los ordenadores confiscados y encontraron en ellos la correspondencia interna con la orden de Gromov de un encubrimiento total de los problemas. El análisis de los libros de contabilidad de diversas unidades reveló gastos ficticios en la compra de equipos de seguridad que en realidad no se habían realizado. Comparando los originales y las versiones corregidas de los informes falsos, reconstruyeron como un rompecabezas la imagen de la distorsión y el ocultamiento de la verdad. A medida que avanzaba la investigación, el verdadero rostro del cuerpo se presentaba bajo una luz cada vez más aterradora. Los problemas no eran solo de seguridad. Se descubrieron hechos de falsificación de datos sobre el tiempo de los ejercicios para inflar los resultados, el robo de parte de los alimentos destinados a los soldados, e incluso el uso de parte del combustible asignado para los ejercicios para repostar el coche personal de Gromov por orden personal suya. El ovillo de la corrupción se desenredaba cada vez más. El grupo de inspección llamó a declarar uno por uno a los implicados. Al principio, todos guardaban silencio, intentando proteger a Gromov, pero cuando se les presentaban pruebas materiales irrefutables, sus defensas se derrumbaban una tras otra. Especialmente los comandantes subalternos y los soldados contaron con todo detalle las injusticias y humillaciones que habían tenido que soportar. El sargento Sergei Smirnov, autor de la carta anónima, también testificó en un interrogatorio a puerta cerrada. Ya no tenía miedo. La grieta que había comenzado en el eslabón más débil se extendió hacia arriba. Finalmente fueron llamados los colaboradores más cercanos de Gromov, el jefe de Estado Mayor del cuerpo y el jefe del Departamento de Operaciones. Al principio intentaron asumir toda la culpa, cubriendo a Gromov, pero el coronel Borisov les explicó la dura realidad. ¿Creen que si asumen toda la responsabilidad, Gromov saldrá indemne? De todos modos, está acabado. ¿Por qué hundirse con su barco? Decir la verdad es, quizás, su última oportunidad de conservar su honor de oficial. Al final, se quebraron. Contaron detalladamente cómo Gromov se había enfurecido después de la reunión operativa y de qué manera había dado las órdenes de ocultar los problemas, especialmente el mayor Igor Pavlov, que había sido testigo de todas las fechorías de Gromov, dio un testimonio decisivo. Los subordinados que habían sido el escudo de Gromov se convirtieron ahora en las lanzas más afiladas dirigidas a su corazón. Todos los testimonios y pruebas apuntaban a una sola persona: Víctor Gromov. Él era la cúspide de toda esa corrupción, la fuente de toda la mentira. Solo pudo observar impotente cómo su reino se desmoronaba a sus pies. Se le prohibió el contacto con el mundo exterior y, de hecho, se encontró bajo arresto domiciliario en su despacho. Las 3 estrellas en sus hombreras, de las que tan orgulloso estaba, ahora pesaban sobre sus hombros como el estigma de sus crímenes. En un último y desesperado intento, trató de contactar con sus conocidos de la academia y sus protectores en los círculos políticos, pero ya le habían dado la espalda. La inspección especial del COE, bajo la dirección de Lebedeva, ya se había filtrado a la prensa, y la opinión pública hervía. Nadie quería arriesgarse a defender a un general sorprendido en flagrante corrupción. Se quedó completamente solo. Al 7º día de la inspección, el coronel Pavel Borisov llevó al despacho de Lebedeva un informe de varias páginas sobre los resultados de la investigación. En él se describían detalladamente todos los crímenes de Gromov. Pero en la última página del informe se contenía otro hecho impactante, que aún no había sido revelado. Esto sería el último clavo en el ataúd de la carrera de Gromov. La última página del informe que el coronel Pavel Borisov entregó a Ana se titulaba Capítulo 11, La jaula dorada, sobre el uso indebido de fondos presupuestarios para la renovación del despacho y la residencia del comandante del cuerpo. Ana, al leer esta sección, frunció el ceño. ¿Qué es esto ahora? Otro delito descubierto durante la investigación, camarada comandante. El teniente general Gromov, inmediatamente después de asumir el cargo, ordenó una renovación de lujo de su despacho y residencia. El problema es que para pagar estas obras se utilizaron ilegalmente fondos presupuestarios destinados al bienestar y la seguridad de los soldados. Ante el informe del coronel Borisov, la mirada de Ana se volvió gélida. Las literas de los soldados se desmoronaban. Los extintores estaban caducados, y él, para vivir en el lujo, robaba el dinero ganado con su sudor y sangre. Esto ya no era simplemente un delito, sino un acto descarado que demostraba una pérdida total de la moral humana más elemental, por no hablar del honor de un oficial. ¿Hay pruebas? Afirmativo, camarada comandante. Registramos la empresa privada que se encargó de la renovación
y confiscamos todos los contratos y documentos financieros. También encontramos presupuestos detallados en los que Gromov indicaba personalmente muebles caros italianos, mármol, papel pintado de seda, etc. El coronel Borisov sacó de su maletín otra gruesa carpeta. Contenía presupuestos, listas de materiales y fotografías del despacho y la residencia renovados de Gromov. El despacho en las fotografías era tan lujoso y ostentoso que era difícil creer que fuera el lugar de trabajo de un comandante militar. Un suelo de mármol brillante, un escritorio antiguo de época, un sofá del mejor cuero que costaba cientos de miles de rublos. Todo recordaba a una suite de un hotel de lujo. Ana hojeó las fotografías, comparándolas con las de los miserables cuarteles de la 700 Brigada de otra carpeta. Las literas desvencijadas y el despacho dorado de Gromov como una jaula. Este sorprendente contraste encendió en su corazón un frío fuego de ira. ¿Cómo se realizó el pago? Esa es la parte más astuta. El contrato con la empresa se formalizó como es debido, pero el pago real se realizó en partes con cargo a diferentes partidas presupuestarias, por ejemplo, de los fondos para la sustitución de equipos obsoletos, para la mejora de las condiciones de vida en los cuarteles, para la reparación de los polígonos de tiro. Sobre el papel, parecía que esos fondos se habían gastado para su propósito previsto. ¿Qué dicen los contables? Al principio se excusaron diciendo que era una orden del comandante del cuerpo y que no podían hacer nada. Pero cuando los amenazamos con un proceso penal por complicidad en fraude financiero, lo confesaron todo. Obtuvimos testimonios y pruebas de que Gromov les ordenó personalmente falsificar los documentos contables. Ana cerró la carpeta y suspiró profundamente. La caída de Gromov superaba todas sus expectativas. Les arrebataba a los soldados sin el menor remordimiento la seguridad y el bienestar que les correspondían para amueblar su cómoda jaula. Era la prueba más clara de cómo trataba realmente a los soldados. Para él, no eran subordinados a los que proteger, sino objetos de explotación. Coronel Borisov. Sí, camarada comandante. Prepare esta información para la prensa. Las otras acusaciones, por supuesto, también son importantes, pero este caso de uso indebido del presupuesto provocará la mayor indignación pública. Un general que se enriquece a costa de la seguridad de los soldados, ¿qué puede ser más descarado? Entendido. Prepararé un borrador de comunicado de prensa. Y el último interrogatorio del comandante del cuerpo, Gromov, lo llevaré a cabo personalmente. Cítelo en mi despacho mañana por la mañana. Ante estas palabras de Ana, una tensión apareció en los rostros del coronel Borisov y del mayor Voronov. Que la comandante interrogara personalmente al comandante de un cuerpo en calidad de sospechoso era extremadamente inusual. Camarada comandante, ¿quizás deberíamos terminar nosotros? Comenzó cautelosamente el coronel Borisov. Pero Ana negó con la cabeza decididamente. No. Este asunto comenzó con nuestro encuentro y debo terminarlo yo. Quiero hacerle una última pregunta. Como oficial y como ser humano, su decisión era firme. No quería un simple castigo legal, sino mirar a los ojos del alma distorsionada de Gromov. Debía ver con sus propios ojos cómo se había convertido en un monstruo así, y si quedaba en su corazón alguna gota de conciencia o sentimiento de culpa. A la mañana siguiente, Gromov fue llevado bajo escolta de inspectores al despacho de Ana. Hacía solo unas semanas se paseaba con arrogancia por este cuartel general y ahora era un criminal que lo había perdido todo. Las estrellas de teniente general ya habían sido arrancadas de sus hombros y sus ojos hundidos y su rostro sin afeitar hablaban del sufrimiento mental que había soportado. Al ver sobre el escritorio de Ana las numerosas carpetas con documentos y fotografías, pareció resignarse a todo y bajó la cabeza. Ana le ofreció una silla, pero él permaneció de pie. Ana se levantó y se le acercó. Mirándolo directamente a los ojos, preguntó con una voz baja pero fuerte. General, hoy no le preguntaré sobre leyes y reglamentos. Todos estos documentos hablan de eso. Solo quiero preguntarle una cosa. Tomó de la mesa una fotografía de la vieja litera y una fotografía del lujoso despacho y las colocó una al lado de la otra, frente a sus ojos. Cuando dormía en esta jaula dorada, ¿le vinieron a la mente alguna vez los rostros de los soldados que no podían dormir por el miedo en esas literas chirriantes? ¿Qué significaban para usted los soldados, el ejército, este uniforme? No era la pregunta de un comandante a un subordinado, era la pregunta más fundamental que un ser humano puede hacer a otro. Y ante esa pregunta, Gromov finalmente se derrumbó. De sus ojos brotaron lágrimas de un arrepentimiento tardío. Pero esas lágrimas no podían lavar sus crímenes ni el sufrimiento de los muchos soldados a los que había dado la espalda. Su caída se había convertido en una realidad irreversible.
Los resultados de la inspección especial sobre Gromov fueron ampliamente cubiertos por la prensa. Los periódicos y canales de televisión estaban repletos de titulares llamativos: festín de corruptos a costa de la vida de los soldados, las dos caras de un general, comandante de cuerpo descarado roba el presupuesto de seguridad para decorar una residencia de lujo. La ira del público alcanzó su punto máximo, y el honor del ejército fue arrastrado por el fango. El Ministerio de Defensa destituyó de inmediato a Gromov de su cargo y remitió el caso a la Fiscalía Militar para una investigación oficial. Unos días después, en la gran sala de juntas del alto mando del Ejército de Tierra, se celebró el comité disciplinario sobre el caso Gromov. En la reunión estuvieron presentes todos los altos mandos del ejército, incluido el jefe del Estado Mayor General. Ana también asistió como comandante del COE. El ambiente en la sala era pesado y opresivo. No era simplemente un juicio a un solo general, sino un severo ritual que exponía las úlceras de todo el ejército y ponía a prueba su capacidad de autodepuración. Gromov, que compareció en la reunión como acusado, era una persona completamente diferente. En su rostro no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia y confianza. Un rostro demacrado, una mirada vacía, ropa de civil arrugada que parecía el uniforme de un prisionero. Todo ello hablaba elocuentemente de la profundidad de su caída. Permaneció de pie ante los miembros del comité y escuchó en silencio cómo el jefe de la inspección leía la lista de sus delitos: abuso de poder, falsificación de informes, falsificación de documentos oficiales, malversación de fondos a gran escala. Sus acusaciones no tenían fin. Cuando la lectura terminó, el presidente del comité, el jefe del Estado Mayor, le concedió la última palabra. «General Gromov, ¿tiene algo que decir?» Gromov guardó un largo silencio, con la cabeza gacha, y luego la levantó lentamente. Su mirada estaba fija en Ana. Sí. En sus ojos no había resentimiento ni ira, sino sentimientos complejos y contradictorios. «No tengo nada que decir. Todo es culpa mía, y aceptaré cualquier castigo». Abrió la boca con dificultad. «Solo lamento una cosa. ¿Por qué no conocí a un comandante como usted antes? Si hubiera conocido un poco antes a un mentor que me enseñara que la vida de un solo soldado es más valiosa que cualquier otra cosa, quizás habría seguido un camino diferente. Sé que todo esto no es más que una excusa. Mis crímenes son imperdonables. El pecado de manchar el honor del ejército, el pecado de engañar a mis subordinados. Llevaré esta carga toda mi vida». Sus palabras provocaron un pesado silencio en la sala. Quizás eran palabras calculadas para despertar compasión. O quizás un arrepentimiento sincero, llegado solo después de haberlo perdido todo. Pero una cosa estaba clara. Su vida como militar había terminado aquí. El comité disciplinario, tras una breve deliberación, tomó una decisión unánime. El acusado exteniente general Víctor Gromov ha sido declarado culpable de violar la disciplina militar, el código de honor y otros numerosos delitos. De acuerdo con el reglamento, está sujeto a la destitución con pérdida de su rango militar. También se le retiran todas las condecoraciones y se le obliga a cooperar plenamente con la investigación de la Fiscalía Militar. La destitución con pérdida de rango es el castigo más vergonzoso para un militar. Era equivalente a una sentencia de muerte que borraba toda su década de servicio y lo eliminaba como militar. Gromov aceptó la sentencia con un rostro impasible. Inclinó la cabeza en silencio en una última despedida y, bajo escolta, abandonó la sala. Después de que todo terminara, el jefe del Estado Mayor se acercó a Ana, que salía de la sala, y le dijo en voz baja: «General Lebedeva, ha hecho un gran trabajo. Este incidente ha causado una gran herida al ejército, pero al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de extirpar la podredumbre. Todo gracias a usted». «Está exagerando, camarada jefe del Estado Mayor General. Solo hice mi trabajo». «Es usted modesta. Pero ahora viene lo más importante. Hay que restaurar la confianza perdida y reformar el sistema para que algo así no vuelva a ocurrir. Que las fuerzas de operaciones especiales den ejemplo». Ana asintió con un rostro severo. Su corazón no estaba ligero. El hecho de haber destruido la vida de un hombre, aunque fuera en nombre de la justicia, pesaba sobre sus hombros. Esa noche, de vuelta en su despacho, Ana, mirando el cielo que oscurecía por la ventana, se sumió en profundas reflexiones. Sacó de un cajón de su escritorio una vieja libreta. En ella estaba su informe secreto, que había comenzado con una litera chirriante. Añadió al lado una última frase: «Nunca empujar a nadie. Respetar el peso de la vida que yace sobre los hombros de otra persona.
Ese es el primer deber de una estrella. Recordó las últimas palabras de Gromov. ¿Fue sincero su arrepentimiento? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Este incidente no debía terminar con la tragedia de un solo Gromov. Debía convertirse en una lección para todo el ejército. Una etapa de crecimiento dolorosa pero necesaria en el camino hacia un futuro mejor. De repente, recordó aquel momento en el pasillo matutino, cuando se topó con Gromov. Si él se hubiera detenido entonces y hubiera dicho una sola palabra, «Disculpe», quizás toda esta tragedia no habría ocurrido. Al final, la enorme muralla no la derribó un cañón, sino una grieta minúscula. Una grieta llamada arrogancia. Decidió que, hasta el final de su servicio militar, haría todo lo posible para que una tragedia así no se repitiera. Escuchar la voz más silenciosa de un soldado, proteger su seguridad y sus derechos, esa sería su principal misión. El día del juicio había terminado. Era hora de curar las heridas y crear una nueva esperanza. El peso de las 4 estrellas sobre sus hombros se sentía esa noche más pesado y sagrado que nunca. En el tercer cuerpo, que Gromov había abandonado, sopló un viento de cambio. El nuevo comandante del cuerpo, nombrado por recomendación de Anna, era un hombre con una rica experiencia de campo, conocido por su capacidad para conectar con los soldados. Lo primero que hizo al asumir el cargo fue ordenar el desmontaje de toda la decoración de lujo del despacho del comandante, y con los fondos ahorrados, inició un programa para renovar los cuarteles deteriorados de todo el cuerpo. Los primeros cambios afectaron al tercer cuartel de la 700 Brigada. Las chirriantes y viejas literas de hierro fueron reemplazadas por unas nuevas, resistentes y cómodas. Los extintores caducados fueron sustituidos por otros nuevos, y en cada cuartel se instalaron modernos detectores de incendios. Entonces, las señales de salida de emergencia que no funcionaban fueron reemplazadas por luces LED que permanecían encendidas las 24 horas del día. Los soldados, asombrados por la notable mejora de sus condiciones de vida, se alegraron sinceramente. Los cambios no solo afectaron a las instalaciones, la propia atmósfera de la unidad cambió. El nuevo comandante del cuerpo abandonó el estilo autoritario. A menudo almorzaba con los soldados en el comedor, escuchando sus problemas. Los ejercicios de exhibición y el papeleo innecesario se redujeron significativamente, y en su lugar se introdujeron entrenamientos prácticos y un descanso adecuado para los soldados. Los comandantes dejaron de falsificar documentos, y los soldados tuvieron la oportunidad de expresar libremente su opinión. El sargento Sergei Smirnov, autor de la carta anónima, se convirtió en un héroe silencioso en el centro de estos cambios. Su nombre nunca se reveló oficialmente, pero muchos en la unidad sospechaban que su valiente acto había sido el punto de partida de todas estas transformaciones. Seguía cumpliendo sus deberes en silencio, pero sus hombros parecían mucho más ligeros. Ya no se despertaba por la noche por el miedo. Este incidente se convirtió en una seria advertencia no solo para el tercer cuerpo, sino para todo el Comando de Operaciones Especiales y, en última instancia, para todo el Ejército Nacional. En cada unidad se reforzaron las medidas de seguridad y se introdujeron mecanismos institucionales para prevenir el abuso de poder por parte de los comandantes. El aleteo de la mariposa, iniciado por Anna, se convirtió en un enorme tifón que cambió todo el ejército. Pasó el tiempo, cambió la estación. El frío invierno dio paso a la cálida primavera. Anna, ese día, como de costumbre, se levantó a las 4 de la mañana y con su uniforme de campaña sin insignias, salió de inspección. Su camino la llevó de nuevo a la 700 Brigada. Cuando abrió la puerta del tercer cuartel, el aire en el interior era completamente diferente al de unos meses atrás. En lugar del olor a moho, había aire fresco, y los soldados dormían plácidamente en sus nuevas literas. El extintor de la esquina estaba limpio y bien cuidado, y la señal de salida de emergencia al final del pasillo brillaba intensamente con una luz verde, cumpliendo su función. Inspeccionó el cuartel en silencio y notó un pequeño trozo de papel junto a la cabecera de la litera de un soldado. Con letra irregular estaba escrito: «Nuestra seguridad comienza con la atención de alguien». Anna, al leer la nota, sonrió levemente. Fue el momento en que se convenció de que los cambios que tanto había deseado habían comenzado precisamente allí, en el nivel más bajo. Cuando se disponía a marcharse, un teniente con el brazalete de oficial de servicio la vio y la saludó con firmeza. Era el mismo joven oficial que, meses atrás, le había preguntado quién era. Ahora sabía perfectamente quién era. «Camarada comandante, ¿de inspección?» «Sí. Quería ver los rostros de los leones dormidos», respondió Anna suavemente. El teniente sonrió levemente y dijo: «Nuestros leones duermen muy bien últimamente. Todo gracias a usted». «No. Ustedes mismos han logrado estos cambios. Yo solo di un pequeño empujón».
Le dio una ligera palmada en el hombro al teniente y añadió: «Y en el futuro, no lo olvides. La tarea más importante de un comandante es crear una valla tras la cual estos leones puedan dormir tranquilos. Se hará». Ana lo dejó y salió de nuevo a la oscuridad previa al amanecer. En el este, el cielo se aclaraba lentamente. En el horizonte, donde la oscuridad se encontraba con la luz, un nuevo sol se preparaba para salir. Mirando ese horizonte matutino, pensó en su camino futuro. En el ejército, en rincones invisibles, seguramente todavía había muchos como Gromov, y su camino seguiría siendo difícil, pero ya no tenía miedo. Ahora, a su lado, había muchos camaradas de armas que la entendían y estaban dispuestos a caminar con ella. El poder no es dominio, sino servicio, y el peso de las estrellas no se debe llevar en los hombros, sino en el corazón para proteger esa verdad. Ella, en el futuro, seguiría dispuesta a convertirse en la comandante en la sombra y a dirigirse a los lugares más oscuros y bajos. El sol naciente iluminó brillantemente su rostro. En sus profundos ojos, junto con él, amanecía un nuevo alba para el país. Era la llama de la esperanza, surgida de las cenizas de la desesperación, y la luz inextinguible de la promesa de construir un ejército más fuerte y justo. La historia había terminado, pero la verdadera leyenda apenas comenzaba.